esta es la clase número 1, entonces empezamos básicamente con la clase y el día de hoy vamos a empezar con conceptos básicos. Es una revisión, una serie de preliminares, pues solamente para poner como la notación y los antecedentes para el curso, o como las cosas básicas de álgebra. De hecho, déjenme llamarle a esto que vamos a ver aquí, preliminares de álgebra. Y entonces básicamente lo que vamos a ver es una rápida revisión de conceptos básicos de álgebra, digamos, lo que vamos a necesitar al menos para el principio. Entonces conforme vamos necesitando más cosas, yo voy introduciendo más cosas. Pero digamos para la primera clase es un tema general y también me va a servir como para darme cuenta de las cosas que sí saben y las cosas que no saben. Entonces por favor, si hay algo que no sepan, o que se les esté complicando, pues me dicen. Si todo es algo que ya hayan visto, pues entonces está bien, seguimos adelante, nada más fijamos notación y todo sigue adelante, ¿ok? Bueno, entonces empezamos con lo primero. Entonces vamos a considerar sea G un grupo y aunque en general no vamos a decir nada, pero la mayoría de los grupos son abelianos los que estamos considerando. Siempre va a haber grupos que no sean abelianos, pero bueno, digamos que los grupos abelianos los vamos a notar aditivamente con la suma, y si no es abeliano o si es general, lo vamos a notar con el producto, ¿verdad? Pero siempre que yo denote un grupo como aditivo, la mayoría de las veces es que me estoy refiriendo a que es un grupo abeliano, ¿no? Esa es la convención usual cuando uno trabaja con grupos. Entonces, sea G un grupo, entonces vamos a denotar, y sean A y B subconjuntos de G. No tienen que ser subgrupos, simplemente son subconjuntos de G, cualesquiera. Aquí hay alguien más que quiere entrar. Entonces, subconjuntos de G, cualesquiera, entonces denotamos por A más B. Entonces, A más B va a ser por definición el conjunto de todos los elementos de la forma A más B, donde estoy sumando A en A y B en B. ¿De acuerdo? Y entonces esta cosa claramente es un subconjunto nuevamente de mi grupo, ¿no? Es una notación estándar y lo vamos a utilizar varias veces, ¿no? Porque en lo que vamos a ver. Entonces ahora si A es un anillo, y entonces aquí los anillos normalmente los estoy considerando como anillos conmutativos con 1. Entonces aquí para nosotros un anillo es conmutativo y con 1, ¿verdad? El 1 o con unidad, le voy a poner, o con unitario le llaman, ¿no? Entonces el unitario normalmente lo vamos a denotar por un 1 de A, si es que yo tengo que hacer referencia al 1 del anillo en específico en el que estoy trabajando, y si no, pues simplemente lo denotamos por el 1, ¿verdad? Si es claro, el 1 de aquí pertenece, y a veces se denota por E, ¿de acuerdo? El 1. Si no quiere, si por ejemplo estoy trabajando con los enteros y ahí tengo el 1 claramente, que quiero que el 1 sea de los enteros, y estoy trabajando con otro anillo A, entonces a veces es cómodo denotarlo con una letra como E. ¿De acuerdo? Entonces, ¿queda claro? Entonces, para nosotros los anillos van a ser anillos conmutativos y con 1. ¿Sí? En general, a menos de que diga lo contrario. Es decir, de repente vamos a trabajar con matrices y entonces pues ahí no son conmutativos, pero va a ser claro. Si no decimos nada, en general estamos pensando que es un anillo conmutativo con 1. Entonces, si yo tengo un anillo, entonces denotamos por A de X, pues al anillo de polinomios, con coeficientes en el anillo A y variable o indeterminada variable x, ¿no? La variable es una indeterminada, no es un número algebraico. De forma equivalente o análoga, vamos a denotar por A con doble corchete al anillo de las series formales.
con coeficientes en A, ¿verdad? Díganme si el tamaño de la letra es adecuado, si se entiende, o quieren que la haga un poco más grande. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, entonces hasta ahí todo el mundo, esos son conceptos perfectamente claros para todos, ¿verdad? Las series formales, ¿sí? Y análogamente esto es en una variable, entonces lo mismo podemos hacer para n variables, ¿no? Y déjenme ponerlo también en azul, dije en azul, digamos a de x1, a de xn, al anillo de polinomios en n variables. Variables. Y pues análogamente con doble corchete, x1 hasta xn, pues a las series formales. Series formales en n variables. Nada más para hacer una aclaración, cuando decimos como series formales, o sea, hay una diferencia sutil cuando uno está pensando en series como en el punto de vista del análisis, cuando uno está haciendo convergencia de funciones, uno está trabajando con funciones, entonces las series o los polinomios, a veces más bien los entiende uno como funciones polinomiales y las series como o como series de elementos que convergen, ¿no? Donde yo tengo ahí por un elemento o que se pueden evaluar. En general, cuando yo estoy trabajando con anillos de polinomios, no estoy pensando en estos objetos como funciones o como objetos que se pueden evaluar, ni los polinomios ni las series. Aunque a veces sí los evaluamos, pero no, pero en general no son, eh, simplemente son anillos, ¿no? O sea, no lo estoy pensando como anillos de funciones, ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces, las series formales no hay nada que preocuparse por convergencia. Cuando uno está haciendo análisis, en principio sí hay que preocuparse por eso, ¿verdad? Las expresiones. Aquí simplemente es una variable y está expresada de esa forma. Se pueden sumar, se pueden multiplicar y la multiplicación y la definición está bien definida independientemente de si se pueden evaluar o no se pueden evaluar, ¿no? Que es una de las cosas que se preocupa uno en análisis, ¿no? Cuando yo tengo una serie o una función analítica, sí me preocupo que se puede evaluar, ¿no? Aquí es formal, ¿no? No hay en principio. Hay una relación con eso, pero no nos preocupamos con eso. Ok. Entonces, esta es una cosa que siempre vamos a utilizar y entonces, pues ahora sí se ve su conjunto de A, entonces es un subanillo de A. Sí, pues para empezar, el uno de A está contenido en B, ¿verdad? Y B es un anillo con las operaciones de A, ¿no? O sea, con las operaciones que hereda de A ya tiene una estructura de anillo, tiene un producto, tiene una suma. Si con esas mismas operaciones restringidas a B, mi B vuelve a ser un anillo, ¿verdad? Y entonces aquí, aunque el uno de A esté en B, eso no en principio no quiere decir que el uno de B sea exactamente el mismo que el uno de A. Y hay algunos ejemplos en los que esas cosas no pasan. Pero lo que le pedimos, por supuesto, es que el uno de B, o sea, que sea el mismo uno, ¿no? O sea, que para hacer un subanillo tiene que ser el mismo uno. Entonces, un ejemplo típico es, por ejemplo, cuando me tomo R, un anillo R y me tomo R infinito, y entonces me tomo un ideal, ¿verdad? Un ideal, y luego en donde el uno no puede ser el mismo. Pero ¿cómo iba el ejemplo? En el que me tomo un 1, 0, 0, 0, 0. Ajá. Ah, no me acuerdo ahorita, pero sí, que me tomaba como que un montón de entradas y entonces es un ideal. Y hay un uno en ese anillo, en el que está abajo, pero no es un subanillo del original porque no tiene el mismo uno. Es un ejemplo típico, si quieren se los apunto ahí, pero para no pensarlo aquí en voz alta, pero hay ejemplos en lo que tengo un subanillo adentro de otro, pero o sea, tengo una estructura que tiene una estructura de anillo, pero no es un subanillo del original, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, para que eso no pase, pues se les tiene que pedir que sea el mismo uno y que las operaciones sean exactamente las mismas con las de suma y la del producto, ¿verdad? Ok, entonces ya que tengo yo un subanillo, entonces puedo hacer más cosas. Entonces sea B subanillo de A y sea A contenido en A.
¿verdad? Entonces me tomo un elemento de A. Entonces denotamos por B de A, o B, voy a poner en azul, por BA, al subanillo de A más pequeño, que contiene tanto a B, me estoy yendo chueco, como a mi elemento A, ¿verdad? Como A en A. ¿Ok? Sí, entonces el subanillo más pequeño que existe es el subanillo de A, ¿verdad? Entonces en este caso B de A, por definición, ¿verdad? Es un subanillo de A, es el subanillo más pequeño que contiene a B y por cierto lo contiene como subanillo, ¿verdad? Es un subanillo, pero que también tiene el elemento A. Y entonces de hecho es fácil que ustedes se convenzan, déjenme ponerlo aquí en naranja, ¿verdad? Que B de A de hecho se puede construir de dos formas básicamente, o sea, B de A es igual a la intersección de todos los subanillos C, ¿verdad? De tal manera que C subanillo de A, que contiene a A y a B. ¿Ok? Entonces se puede considerar como la intersección de todos los subanillos de A que contienen tanto A como B. Claramente este conjunto es no vacío, ¿verdad? El conjunto de todos los subanillos, porque A mismo está ahí. Entonces, en el peor de los casos es A en general, pero no, pues es el más pequeño. Lo único que tendrían que verificar, y entre otras cosas por eso lo pongo en naranja, es que la intersección esta es en efecto un anillo. Es decir, que es de hecho que es un subanillo de A, ¿verdad? Que tienen la suma del producto restringidos de A a este conjunto que se comporta bien, que es un subanillo, pero hay otra forma también muy interesante de ver a este subanillo y es considerando el homomorfismo de evaluación. Entonces también, de hecho, yo tengo el anillo de polinomios, como ves un subanillo, entonces yo puedo considerar el anillo de polinomios con coeficientes en B y ahora definir una función o una aplicación de evaluación al anillo A, ¿verdad? Y esto lo vamos a llamar la función de evaluación en A, y es la función de que a cada polinomio pues lo voy a mandar justamente a, en vez de tomarme el polinomio, es decir, a su evaluación en A. Digo, les acabo de decir que no vamos a considerar estas cosas como evaluaciones, pero estrictamente lo que está haciendo este homomorfismo de anillos es mandarme X al elemento A, y los elementos de B los incluye, como ves un subanillo de A, los elementos de B simplemente los ve justamente como están. Entonces hay que mm, ver que la imagen de este, o sea, aquí lo que tenemos es que la imagen de este homomorfismo evaluación, ¿verdad? Que es también lo que se nota por la evaluación de, A de este anillo B de X, pues es ni más ni menos este anillo que yo les estoy definiendo. En otras palabras, lo que estamos diciendo es esto nos ayuda porque nos dice una forma clara y muy explícita de entender al anillo BA, al anillo de polinomios en A o al anillo BA, justamente como todos los polinomios o todas las expresiones polinomiales evaluadas en el elemento A. ¿De acuerdo? Entonces hay que convencerse que ese es el anillo más pequeño. Esta descripción me describe exactamente el anillo más pequeño que contiene A como B. Y no es difícil, ¿verdad? Como ejercicio no es difícil porque si contiene A y AB, pues contiene a los productos de A por B, ¿verdad? Y contiene a las sumas de sus productos y por supuesto a las potencias de los productos con potencias. Entonces, y lo único que hay que ver es que es un anillo y que todo esté en orden, ¿sí? ¿Ya hasta aquí todos bien? ¿Hay alguien más que quiere entrar? Si ¿ustedes ven cuando hay alguien que quiere entrar a la clase o no? ¿O solamente lo veo yo? Ok, entonces, si de repente alguien en el chat o en el Classroom describe, por favor, que, ay, no puedo entrar, por favor avísenme porque yo no estoy viendo todo el tiempo a la gente que quiere entrar. Ok, digo, si tienen la facilidad de hacerlo, se los agradecería mucho. Ok, entonces este es el anillo bajo el anillo de evaluación. Una cosa que no le estoy diciendo es que esta función de evaluación es una cosa que se llama un homomorfismo de anillos. Para los que ya sepan que es un homomorfismo de anillos, o los que estén, todo el mundo me imagino que lo sabe, digo, esperaría yo que todo el mundo sepa que es un homomorfismo de anillos. Entonces esta cosa es un homomorfismo de anillos y también por eso es fácil ver que la imagen pues, es un subanillo, ¿verdad? Una vez que tienen que esto es un homomorfismo, es fácil ver, porque siempre pasa eso, ¿no? Ok. Entonces, una vez que tenemos esto, entonces ya podemos hablar
de dominios enteros. Entonces, ¿qué cosa es un dominio entero? Un dominio entero A, pues es un anillo que no tiene divisores de cero. Y entonces nada más para recordarles rápidamente qué cosa es eso. Entonces recuerden que, bueno, decir que no tiene divisores de cero quiere decir que si A y B son no nulos, o ambos, es decir, A distinto de cero y B distinto de cero, entonces el producto tampoco puede ser cero, ¿ok? Entonces que no tenga divisores de cero quiere decir eso. Obviamente que tenga divisores de cero, pues es lo converso de esto, ¿verdad? Que hay números distintos de cero cuyo producto me da, o que hay elementos distintos de cero cuyo producto me da cero, ¿verdad? Entonces un anillo que no tiene divisores de cero se le llama un dominio entero, y recalco aquí que nuestra convención es que los anillos son conmutativos y con uno, ¿no? Entonces lo estamos pensando así en general, aunque el concepto exista en general, pero siempre estamos pensando en esta situación, a menos de que se diga lo contrario. Ok. ¿Qué más podemos decir? Rápidamente, pues ahora podemos hacer lo que es la definición de un ideal. Entonces, un ideal, y lo voy a denotar como por una A cuadradita, y es un ideal de A, es un subgrupo aditivo de, pues lo que pasa es que A como anillo, ¿verdad? Tiene una operación de suma, y A con la suma es un grupo, ¿verdad? Entonces, y de hecho es el grupo aditivo. Entonces, por eso lo pongo A con su suma. Entonces, su grupo aditivo de A con su suma. Con eso lo único que estoy haciendo énfasis es que me estoy olvidando de alguna manera de la multiplicación que tiene A. Entonces, A con la suma es un grupo. Entonces, un subgrupo aditivo de A. Pero no nada más eso, sino que además es cerrado bajo multiplicación. Es decir, que tal que para todo A contenido en A, o vamos a ponerlo A contenido en A cuadradito y R contenido en A, se debe cumplir que A por R sigue estando en el ideal. Es decir, que si yo agarro, y de hecho conviene ponerlo al revés, R por A, está contenido en el ideal. Sí, o sea, quiere decir que es como un atractor, ¿verdad? Que si yo me tomo R, un elemento de A, y lo multiplico por un elemento en lo que estoy llamando en ideal, en este subconjunto, eso vuelve a caer adentro del ideal. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Todo el mundo? ¿Sí? Es la definición estándar, ¿no? De ideal. ¿Algunos de ustedes no han tomado, no han visto nada de esto? ¿Algo? ¿Que no haya visto nunca nada de anillos, o de todo el mundo? ¿Sí? Si no, pues rápidamente podemos decir un ejemplo o algo. Pero si ya todo el mundo lo sabe, ok. Entonces, bueno, pues los ideales forman parte de una estructura muy importante en el álgebra, y de hecho son fundamentales para nuestro estudio de teoría algebraica de números, ¿no? Los ideales, en cierto sentido, son la generalización de lo que es un número adentro de un anillo. Los ideales primos van a ser lo que es la generalización de lo que es un ideal, un número primo en los anillos. Y tenemos en este curso, vamos a dedicarle un buen rato en entender la estructura de ideales en ciertos anillos, ¿no? Entonces, por eso es que es importante entender. Ok. Eh, Queda claro que es un grupo aditivo, pero que tiene una multiplicación. Entonces, aquí hay dos anillos, dos ideales que son muy importantes, que son los triviales. Entonces, los ideales triviales son el que vamos a denotar como con unos paréntesis y el cero, pero que no es más otra cosa más que el cero de A. Y aquí nuevamente notar que el cero es el neutro aditivo de A, ¿verdad? Es el neutro aditivo, entonces es un subgrupo del grupo aditivo de A. Sí, es el neutro aditivo de A, que se denota por cero también, o cero, y es simplemente formado por este elemento, y el conjunto A en sí, ¿no? Y el ideal lo voy a poner así por 1, que también es A. ¿Va? El ideal generado por A también se denota como entre paréntesis y un 1 por una razón que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Entonces, estos dos se llaman los ideales triviales. Uno es el ideal nulo y uno es el total. Entonces, si ahora yo me tomo S, un subconjunto de mi anillo, entonces denotamos por
No me gustó ponerlo en azul. Entonces denotamos por AS o simplemente también por paréntesis y adentro ponemos al S. Es al ideal generado por el conjunto S, ¿sí? Y ¿quién es este ideal generado por el conjunto S? Entonces, a S, pues es simplemente, se puede entender como, lo voy a poner así, bueno, déjenme, AS, antes de poner la descripción matemática, les pongo aquí AS, es la intersección de todos los ideales de A que contienen AS. ¿Sí? Entonces, nuevamente lo que hay que ver es que esta cosa es un ideal, entonces aquí, ahora sí lo pongo aquí como forma matemática. Entonces, AS es igual a la intersección de todos los A's, tal que S está dentro de A y A ideal. Ya, ¿no? Esa sería como la primera descripción. Es claro que si este objeto es un ideal, pues es el más pequeño, ¿verdad? Es un ideal más pequeño que contiene a ese. Lo único que hay que verificar es que en efecto, pues es un ideal, ¿no? Que cumple la definición ideal y por eso recuerden el código naranja, eso quiere decir que si es algo que no saben, pues lo tienen que verificar. Pero hay otra descripción de este objeto. Entonces, ¿cómo sería la otra, cómo creen que sea la otra descripción de este objeto del ideal generado por A y por S? Una forma más amigable, así como lo hicimos con los polinomios. ¿Tenemos algo sobre ese? ¿Es que sea finito o algo así? ¿O es cualquier? Ahorita S no es finito, es cualquier conjunto. Esta definición es general para S, para cualquier S. También se puede expresar como de una forma muy parecida a lo que habíamos dicho para los polinomios, cuando yo tenía, para los anillos, perdón. Y entonces en esta cosa va a ser como el conjunto de los elementos de la forma, o que se pueden expresar como sumas de la forma AI por SI, que son sumas finitas. Y estas sumas finitas son con elementos AI arbitrarios en A y SI arbitrarios en S. ¿Sí? Entonces, nuevamente, así como lo hicimos con los polinomios, esta cosa hay que verificar que es un ideal, o sea, que todas las expresiones de esta forma sí forman un ideal, y es fácil ver que, pues, obviamente todos estos elementos que están aquí, pues, deberían de pertenecer al ideal más pequeño que están ahí, ¿verdad? Porque contiene a los productos de A por SI, claramente, ¿no? Está en la intersección de todos los ideales y por lo tanto las sumas de todos ellos también están ahí, ¿sí? Entonces sería el ideal, y esta sería la descripción finita, o la descripción como sumas finitas. Y nuevamente esto déjenme ponerlo en un rectangulito, porque si no lo saben o si nunca lo han visto, es importante que se convenzan de que esta es la situación, ¿verdad? Que este es el ideal más pequeño y es el ideal generado por el conjunto S. Y entonces, aprovechando la pregunta, no sé quién había dicho, creo que fue Jorge o tú, ¿quién eres? Todavía no los conozco, entonces no veo a Arturo. Arturo. Entonces, Arturo, todavía no veo sus nombres aquí, no los veo, entonces tengo que mover el mouse, Arturo, ya luego me aprendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa justamente cuando S es finito? Entonces, pues aquí ponemos la situación, que si S es un conjunto finito, entonces decimos que el ideal, el ideal AS, que también vamos a anotar simplemente por eso, ahorita lo voy a poner, es finitamente generado. Finitamente generado. Y los franceses o la gente que hace aritmética también les llama de tipo finito. Digo los franceses, pero en realidad la gente que hace aritmética sí le llaman. Hay muchos franceses que hacen aritmética, entonces por eso. Y además son líderes en el área, entonces ellos bautizan muchas cosas. Entonces le llaman a ideales de tipo finito, ¿no? Finitamente generados. Y en este caso, ¿verdad? Tengo una notación aún más sencilla. O sea, si ese
Si S explícitamente lo puedo escribir como el conjunto S1, S2, digamos hasta SK, entonces a S, pues simplemente lo escribo como S1, S2, hasta SK. O sea, como el ideal generado por estas cosas. Y queda claro entonces que este es el conjunto de todas las sumas. Nada más lo voy a poner por el conjunto de todas las sumas de esta forma. 1S1 más A2S2 más etcétera. Acá SK, tal que los AIs pues están en el anillo A. ¿Sí? En este caso la definición se vuelve como todas las sumas de esta forma. ¿No? Es el ideal generado por. Entonces aquí mismo, si mi conjunto es un singulete, ¿verdad? Si mi conjunto S es nada más el conjunto generado por un solo elemento, es un singulete, entonces decimos que el ideal, lo voy a poner a S, es principal. Y bueno, aquí hay muchas notaciones, ¿verdad? Para esta cosa, si yo denoto por AS la notación original, con S el conjunto, pero como está formado por un singulete, entonces aquí puedo poner una S minúscula, entonces es A por S minúscula, o bien como lo hemos hecho antes, con la S minúscula, ¿no? Entonces nada más notar que esta primera S es una mayúscula y las segundas son minúsculas. No se nota mucho en escritura a mano, pero esa es la situación, ¿sí? A lo mejor ustedes pueden poner una marquita. Déjenme voltear esto aquí para señalar. Este, ¿se ve? Este es una S mayúscula, pero estas son minúsculas, que son la minúscula que ha generado el ideal. ¿Sí? Entonces, estos son los ideales principales. ¿Sí? Los que aclaran los generados por un solo elemento. Unos anillos muy importantes son los anillos de ideales principales. Un anillo de ideales principales y todos sus ideales son principales, ¿no? Entonces, de hecho, lo voy a poner aquí también. Un anillo es de ideales principales si todos sus ideales son principales. Y aquí nuevamente hay una observación que hay que decir. Yo puedo describir a un ideal generado por un conjunto infinito. ¿Sí? O sea, yo agarro un conjunto y lo genero por un conjunto infinito de elementos. Pero eso no quiere decir que el ideal no pueda ser finitamente generado. Entonces, un ideal es finitamente generado si existe un conjunto finito que lo genera. Y eso no sé si lo dije aquí claramente, pero a lo mejor vale la pena anotarlo. Entonces, un ideal es finitamente generado, y déjenme abreviarlo así para no tardarme tanto. Si existe un conjunto finito que lo genera. Por supuesto, los ideales que yo genero con un conjunto finito de entrada son finitamente generados, pero si yo tengo un ideal que puedo generar con un conjunto infinito de elementos, siempre lo puedo hacer. Eso no implica que mi ideal no sea finitamente generado, porque posiblemente existe un conjunto finito que lo genera. ¿Sí queda claro? Entonces, el ejemplo más obvio es el total, ¿verdad? El anillo total es un anillo, si el anillo es infinito, lo puedo generar por todos los elementos, ¿no? El anillo generado por él mismo, pero eso no quiere decir que no sea finitamente generado, de hecho está generado por el uno, y de hecho eso justifica la notación que habíamos dicho cuando hablamos de ideales triviales. El ideal trivial generado por el uno, este que está aquí, pues está generado por el uno, porque todos los elementos son múltiplos del uno, son elementos de A, ¿verdad? Pero es finitamente generado, pero en principio podría haber generado A con una cantidad infinita de elementos. Otros anillos de ideales principales, por ejemplo, son los números enteros, ¿verdad? Que los que les dedicamos mucho tiempo. Todo ideal en los enteros es un ideal principal. Es algo no trivial a lo mejor, ¿verdad? O lo que se demuestra en su curso de álgebra. Sí, lo demostraron a lo mejor en el curso de álgebra, que todo ideal de los números enteros es principal, ¿verdad? O sea, que se puede generar por un único elemento. Es el algoritmo de la división, ¿no? Básicamente. Sí, ok. Entonces ya vimos lo de finitamente generado, lo que sea generado, lo que sea de tipo finito. Ok. Entonces, ya que tenemos ideales, tenemos muchas otras estructuras que podemos generar, o muchos nuevos anillos que podemos generar. Entonces,
Si A cuadradita es un ideal de A, entonces tenemos el anillo cociente, que se denota por A módulo A, y es el anillo de clases de equivalencia, es el conjunto de clases de equivalencia, módulo ideal A. Es decir, lo podemos ver así, yo creo que la forma más sencilla de decirlo es que A con la suma es un grupo, A, el ideal A es un subgrupo, y entonces ustedes saben lo que es el cociente de dos subgrupos, entonces este como conjunto es el cociente de dos subgrupos, normal, el típico. Pero entonces yo tengo una estructura de anillo aquí que se hereda y que hay que ver que está bien definido. Entonces déjenme ver así. A sobre A es pues el conjunto de clases de equivalencia, ¿no? Tal que está en A. Y recuerden que dos elementos están en la misma clase si su diferencia está en A, ¿no? O sea, si difieren por un elemento del ideal, y por eso es que esta notación es muy sugestiva, ponerlo como A más el ideal, son el conjunto de todas estas sumas, retomando la primera definición que hicimos hace rato, las clases de equivalencia son estos objetos, y las operaciones de suma y multiplicación pues son las que se hacen tomando representantes, y lo único que hay que ver es que esas operaciones están bien definidas, ¿no? Si yo me tomo dos clases, no sé si vale la pena ponerlo, pero lo pongo, no queda nada. Si yo me tomo A más A una clase y entonces la suma con otra clase, que lo voy a poner A', entonces por definición sumar los representantes y tomarme ahora su clase, ¿no? Sí, ya lo sabían, y lo mismo para el producto, ¿verdad? Y entonces aquí nuevamente, como aquí estoy escogiendo clases, pues lo que hay que ver es que estas definiciones están bien hechas, ¿verdad? Que no importa del representante que me esté tomando, ¿no? Si me tomo distintos representantes de la misma clase, las operaciones vuelven a caer en donde tienen que caer, ¿no? Es un ejercicio de álgebra. Si no lo han hecho, se los pongo en naranja. Creo que la mayoría de los que ya llevan álgebra, esto debe ser inmediato, trivial, pero si alguno de ustedes no lo recuerda o nunca lo ha visto, pues se los dejo de tarea. Son de las cosas nuevamente que hay que convencerse, no son difíciles, es cosa de escribir la definición y sale el ejercicio, ¿no? Entonces con esta suma y este producto, esto tiene un anillo donde el uno del cociente es la clase del uno, ¿verdad? Y el cero del cociente es la clase del cero, ¿verdad? Que se corresponde con el ideal A, ¿no? Con el ideal A. La clase del cero es el ideal A, ¿ok? Se corresponde. Ok, entonces yo tengo el cociente, es un anillo, se llama el anillo cociente. ¿Qué otra cosa podemos decir? Pues así, bueno, tengo aquí unas observaciones que también son interesantes o como ejercicios. Ustedes saben que un campo es un anillo, en particular es un dominio entero, lo voy a poner aquí, lo saben, ¿no? Todo el mundo sabe bien que es un campo en términos de anillos, ¿no? Un campo en términos de anillos es un dominio entero, o sea, no hay divisores de cero, de tal manera que todo elemento distinto de cero es invertible. Esa es la única cosa, ¿no? Es una unidad. ¿Sí? Eso es un campo. Pero entonces hay una caracterización de campos en términos de estos cocientes, o más bien de estos cocientes, la pregunta es cuándo esta cosa es un campo. Entonces, A módulo un ideal es un campo. Si, solo si, el ideal A es maximal. Y recuerden que ser maximal lo único que quiere decir es que es maximal con respecto al orden de inclusión, ¿verdad? O sea, es maximal, y lo voy a poner aquí si quieren con respecto al orden dado por la inclusión, ¿no? ¿Sí? Y eso quiere decir que no hay, aquí lo voy a poner, un ideal, ¿sí? Un ideal se llama maximal si uno es no trivial o si no es el total, y si digamos que, a ver, un ideal M se llama maximal si no es el total, y si M
está adentro de A con A un ideal. Entonces, pues resulta que ese A pues tenía que ser el total o igual. Ajá. O sea que siempre, o sea, es maximal en ese sentido, o sea que no hay un ideal más grande, no trivial, o un ideal más grande que él, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces aquí esto me recuerda una discusión que tenían algunos profesores de la Facultad de Ciencias, Raggi, ahí, que decían que la palabra maximal no existe en español, ¿no? Que el maximal es un invento que se inventaron los matemáticos realmente para denotar como esta propiedad, porque lo que existe es como ideal máximo. Y es a lo mejor maximal prestado del inglés, pero creo que maximal como tal no existe en español. A lo mejor no es cierto, a lo mejor ya aparece en el diccionario. Pero sí hay una diferencia entre máximo y maximal, porque máximo es como que es el más grande de todos, ¿verdad? Como que siempre que yo lo voy a poder comparar y es como el más grande que todos. Pero maximal, puede haber varios maximales, ¿no? O sea, maximales, simplemente lo único que quiere decir maximal es que no hay nadie que sea más grande que él. Pero eso no quiere decir que haya otros que sean más grandes. Pero máximo sí tiene como la noción de que este es el más grande de todos, ¿no? Como que este lo va a poder comparar con todos y es el más grande. Pero maximal no lo puedo comparar con todos. Lo único que sé es que no hay nadie que sea más grande que él, con los que puedo comparar. Ok, entonces, es un campo, sí, solamente si este costo es un ideal maximal, con la noción que ya habíamos dicho, ¿sí? Y nuevamente aquí, ya módulo es un dominio entero. eh, sí, solamente si este ideal es un ideal primo. Y como ya les definí lo que es un dominio entero, bueno, les definí lo que era un anillo entero y un dominio entero es además, bueno, un dominio entero es que no tiene divisores de cero, ¿verdad? Un anillo conmutativo con uno que no tiene divisores de cero. Entonces, si ustedes no saben lo que es un ideal primo, entonces de hecho esta podría ser la definición de un ideal primo. Un ideal es primo si el cociente, en un anillo, ¿verdad? Si el cociente me da un dominio entero. O sea, es equivalente a esta situación, pero pues se los pongo aquí nada más por si no lo saben. Y esto es equivalente a decir que si A por B está en P, o en real primo, si solamente si A está en P o B está en P. O sea, es un ideal, es primo, si siempre que un producto esté en el ideal, eso quiere decir que alguno de los elementos que forman el producto está en el ideal. Y si se fijan, como en el cociente con el ideal eso me da el cero, es equivalente a que sea un dominio entero. Ok. Entonces, los ideales primos, nuevamente, como les digo, son la generalización de los números primos en los enteros y van a jugar un papel muy importante en esta parte de la teoría algebraica de números. Y de hecho forman un papel muy importante en la geometría algebraica y en el álgebra conmutativa y en muchas ramas de las matemáticas. Los ideales primos son bien importantes. Ok, entonces un ideal primo y así se pueden entender. Ahora rápidamente pasamos a los homomorfismos de anillos, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa es un homomorfismo? Entonces, dados dos anillos. Por cierto, bueno, claro, si no lo han visto, si me tomo los números enteros y me tomo los números primos y me fijo en el ideal principal generado por el número primo, lo que obtengo pues, es un ideal primo, ¿verdad? O sea, sería como lo mínimo que podría esperar, ¿verdad? Y eso quiere decir que entonces el cociente de los enteros módulo el ideal primo, pues tiene que ser un dominio entero. Y de hecho es más que eso, es un campo, es el campo finito con P elementos. O sea, lo voy a describir más adelante, pero me da un campo finito. Entonces eso quiere decir que incluso los ideales primos en los enteros son ideales maximales, ¿no? Que todo ideal primo en los números enteros es un ideal maximal porque el cociente me da un campo, que me da un campo finito de elementos. Ok, entonces dados dos anillos, A y B, entonces un homomorfismo de anillos es voy a poner así, una aplicación, déjenme llamar como F de A a B, tal que cumple una serie de propiedades. La primera propiedad es en realidad que es un homomorfismo de grupos, de grupos aditivos tiene que tener esta propiedad, entonces eso quiere decir que F de A más B tiene que ser igual a F de A más F de B. Por supuesto esto para todo A y B
en el anillo A. La propiedad número 2 sería que cumple una cosa similar con el producto, o sea que me separa productos. Lo mismo aquí para todo AB. Y la tercera propiedad, que tampoco, o sea, digamos que en la categoría de anillos no se les pide esta propiedad, pero como yo estoy trabajando en la categoría de anillos conmutativos y con 1, entonces la parte del 1 me interesa, entonces los homomorfismos de anillos para nosotros me van a preservar el 1, es decir, el 1 de A tiene que ser igual al 1 de B, o sea, me tiene que mandar el 1 de B. Y hago esta nota porque cuando ustedes estudian álgebra y estudian anillos en general, toda esta propiedad no la piden, ¿no? De hecho, a veces los anillos ni siquiera tienen 1, ¿no? Entonces, y ese es un homomorfismo, pero para nosotros, es decir, en nuestra categoría de anillos conmutativos con 1, estamos trabajando en esta categoría, ya que tenemos los homomorfismos son de esta forma, ¿no? Me mandan el 1. Este, ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Los homomorfismos de anillos son muy importantes, pero déjenme, antes de pasar a hacer esta cosa, mencionar algo muy relacionado con esto y lo que es una álgebra. Entonces, nuevamente sea A un anillo. Entonces, una álgebra B, que vamos a notar por B, es otro anillo. Es un anillo B junto con un homomorfismo de anillos, que lo voy a llamar phi, que va de A a B. Entonces esta posiblemente sea una definición rara que digan, ¿cómo está eso? ¿Qué es una álgebra? Una álgebra es simplemente un anillo, otro anillo, junto con un homomorfismo de anillos. Este homomorfismo de anillos se le llama el homomorfismo estructural. El homomorfismo estructural. Y entonces aquí la relación con lo que posiblemente ustedes estén imaginando es que cuando yo tengo B una álgebra como este tipo, entonces yo me puedo tomar un elemento A en A y un elemento B en B, ¿verdad? Y entonces yo puedo definimos el producto de A por B, déjenme ponerlo así. Entonces A por B lo voy a definir simplemente como F de A, que es un elemento en B, multiplicado ahora sí por B. Entonces aquí es el producto, ahora sí en B. Entonces en la segunda parte de esta definición es el producto en B, pero entonces estoy definiendo un producto de un elemento en A por un elemento de B, simplemente lo pongo como F de A por B. Y entonces no nos gusta acordarnos, F no se llamaba F, se llamaba phi, perdón. Este cosa es phi de A por B, es el morfismo estructural. Entonces, como no nos gusta estar cargando con el homomorfismo estructural, entonces hacemos esta definición. O sea, para no decir explícitamente quién es el homomorfismo estructural, simplemente yo me olvido un poco de que existe este homomorfismo estructural y simplemente considero productos de elementos en A en B, pero lo que tienen que saber es que en realidad una álgebra viene dotada de un morfismo, ¿verdad? Y siempre que yo tengo un morfismo entre dos anillos, me dotan al anillo de llegada de una estructura de álgebra sobre el anillo de salida, ¿no? El dominio, siempre. Y bueno, por supuesto, este producto, pues es, ¿qué puedo decir? Este producto, pues cumple las propiedades de asociatividad, distributividad y conmutatividad y de preservar del uno que estamos esperando, ¿verdad? Cumple asociatividad, distributividad y multiplicación por uno, ¿no? Sí se entiende lo que quiero decir por eso, ¿verdad? Sí, o sea, todas las operaciones usuales de... Sí, o sea que la suma de dos elementos, A por M1 más M2 es AM1 más AM2 para todo A, etcétera, digo, para los elementos en el anillo, ¿sí? ¿Queda claro? Entonces ahora ya tenemos también la definición de una álgebra. Esta definición de álgebra me gusta porque es muy sencilla. Una vez que tiene un homomorfismo de anillos, decir que es una álgebra es muy sencilla, pero en la práctica, lo más natural es considerar la definición con el producto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí sí, déjenme poner aquí un ejemplo. Por el anillo de polinomios con coeficientes en la variable x es naturalmente una álgebra, ¿verdad?
Si yo les digo que es una álgebra, pues tendría que decirles quién es el homomorfismo estructural que me hace del anillo de polinomios una álgebra. Pero pues es evidente, ¿verdad? Si yo tengo A, el anillo de polinomios A por X, pues es el que me manda a, pues simplemente a, ¿verdad? Porque digamos que A está ahí adentro como las constantes, ¿verdad? O A por X a la cero si quieren, ¿sí? Las expresiones que están ahí son los polinomios, o A entendido del lado derecho como un polinomio, pero este morfismo estructural, con este morfismo estructural se vuelve una álgebra, ¿de acuerdo? Y esa es la estructura natural de álgebra que tiene el hilo de polinomios. Eso no quiere decir que no se le puedan dar otras, de hecho, seguramente se le pueden dar muchas estructuras de álgebra. Pero bueno, esa es la natural, la estructura de álgebra, ¿no? Y de hecho, pues entonces sí, siempre que yo tenga un subanillo, ¿verdad? Otro ejemplo es que si yo me tomo B subanillo, entonces el morfismo de inclusión me está haciendo de A una B álgebra, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Entonces ya tienen ahí un montón de ejemplos de álgebras, ¿no? Cuando tengo inclusiones. Entonces, de hecho, otra cosa es que si yo tengo que phi, el morfismo estructural, es inyectivo, entonces, pues digamos que identificamos a A con su imagen, porque cuando es inyectivo es un homomorfismo, es inyectivo, entonces tengo un isomorfismo, de hecho, de A con su imagen, ¿vale? Tengo un isomorfismo, entonces puedo pensar siempre en A como un subanillo de B, y entonces pues estoy en el caso anterior, y entonces B se vuelve una álgebra, como en el caso anterior, cuando tengo justamente un subconjunto. Digo, aquí cambié el orden de B y A, pero bueno, se entiende, ¿no? La situación. En este caso, A lo estoy viendo como un subanillo de B, y entonces B se vuelve una álgebra. ¿Sí? Un poquito al revés, como lo que habíamos hecho. Entonces, esa es la situación que tenemos aquí. Ok, entonces pasamos a lo que sigue, que son amódulos, ¿no? Estoy dando todo un repaso rápido de definiciones de todos los cursos de álgebra, ¿no? Pero bueno, eso es como el lenguaje común que necesitamos. La definición de amódulo, esto muchas veces los estudiantes ya no, de licenciatura, sobre todo, ya no llegan a estudiar esto, porque ya no aparece como curso obligatorio, pero lo que sí estudiaron es lo que son los espacios vectoriales. Entonces los módulos son como espacios vectoriales, nada más que en vez de tomarse los coeficientes dentro de un campo, te lo tomas dentro de un anillo, ¿no? Pero es exactamente la misma idea. Entonces, ¿qué es un módulo? Entonces, un módulo M es un grupo aditivo. Es un grupo aditivo M, así como los espacios vectoriales, ¿verdad? Que eran un grupo aditivo, junto con una aplicación que vamos a llamar A lineal, ¿verdad? Y lo que quiere decir esto de que sea una aplicación alineal, pues simplemente es que yo tengo pues un producto, así como el producto en espacios vectoriales, es decir, una aplicación que va de A cruz M a M, de tal manera que al par A, M lo manda a lo que yo voy a llamar como el producto, a M. Y esta multiplicación pues tiene que cumplir las propiedades que se están imaginando que debe de cumplir para que sea alineal, ¿no? O sea, como las transformaciones lineales, o como en espacios vectoriales, tal que, y esto sí lo voy a poner aquí más o menos explícito, pues que si yo me tomo A y hago M1 más M2, esto tiene que ser AM1 más AM2, o sea que el producto se distribuye con multiplicaciones por A, que si yo me tomo ahora la suma de A y B con A y B en A, entonces si quieren aquí le pongo A en A y MI en M, entonces ahora si me tomo A más B multiplicado por M, pues esto tiene que ser AM más BM, y aquí nuevamente A en A y M en M, ¿sí? Se entiende la notación. Y bueno, que el uno también cumpla su función, o sea, que sea una acción bonita, ¿no? El uno de A multiplicado por M, pues me deja invariante a la. Y entonces la propiedad de que
las de linealidad son estas, ¿no? Es como, ¿sí? Es una acción lineal, es como, cumple exactamente lo que sucede con espacios vectoriales, simplemente que aquí estoy trabajando con un campo. Digo, no estoy trabajando con un campo, estoy trabajando con un anillo arbitrario. Entonces se ve que la definición de módulo, de A módulo, es completamente análoga a lo de K espacio vectorial. De hecho, cuando mi anillo A es un campo, pues esta es la definición de K espacio vectorial, ¿no? Para los estudiantes de licenciatura que nunca lo habían visto. ¿Sí? ¿Les queda claro que es una módulo? Entonces, ya que tengo yo... Profesor, Sí. ahí no le faltaría la propiedad del producto por escalar. Y la propiedad de productos por escalares. Sí, entonces nada más lo escribí para la suma. Sí, y me falta la propiedad del producto que es que A por B M, pues también tiene que ser A por B por M. Sí, ¿verdad? Y ya nada más. ¿No? ¿Me falta algo? Sí, me estaba faltando. Sí, entonces, por supuesto que aquí A, como B están contenidos en A y M en M, como siempre. Muy importante, porque también tengo que tener, A tiene una estructura extra, que es la estructura de multiplicación, entonces debe tener esta propiedad. Muy bien. Entonces ya les digo, todos los espacios vectoriales en particular son módulos sobre un anillo. Esto se llama M, se dice un A módulo o un módulo sobre el anillo A, o un módulo sobre A, ¿de acuerdo? Sí, donde los escalares es o el A se dice que es el anillo de escalares de M. Entonces así como en espacios vectoriales también. Todo anillo es un Z módulo, ¿no? En nuestro contexto. Todo anillo es un Z módulo, ¿sí? Es una multiplicación por Z en todos lados que cumple con todas estas propiedades. Y no son los únicos, ¿verdad? Hay Z módulos que todo grupo abeliano es un Z módulo. De hecho, con toda generalidad puedo decir eso. De hecho, los Z módulos y los grupos abelianos son lo mismo, ¿sí? Pues, otra forma de llamar a los Z módulos es llamarlos grupos abelianos, ¿no? Z módulos son grupos abelianos, ¿sí? ¿Todo el mundo lo ve? O se los dejo como ejercicio, ¿no? O sea, Z módulos es igual a grupos abelianos. ¿Ok? Son cosas que se tienen que convencer de que esto sucede. Mm, y pues yo tengo la noción de homomorfismos. ¿Qué sería un homomorfismo de módulos? Si M y M' son amódulos, entonces un homomorfismo de amódulos, F de M a M', es una aplicación alineal. Y entonces ya saben qué es lo que quiere decir eso, ¿verdad? Que es en particular dice un homomorfismo de grupos abelianos. Y pues tiene que satisfacer además la propiedad de que si yo me tomo f de A por M, pues esto tiene que ser igual a A por f de M. Y esto claramente con A en A y M en M. O sea que me saque escalares, ¿no? Y la parte de que es un homomorfismo de grupos abelianos me está hablando de la linealidad, ¿verdad? ¿Sí? Me abre sumas y me saca escalares. O sea, es como una transformación lineal, ¿sí? Nada más que en este caso me saca los elementos del anillo. Parece en principio una definición muy eh, inocente, pero los módulos tienen, o sea, hay muchas cosas más que decir de módulos que de espacios vectoriales, ¿no? Porque para empezar hay elementos de torsión, hay cosas que se pueden hacer cero y aparecen muchísimo en las matemáticas los módulos, ¿no? Muchísimo, muchísimo. En este curso también lo vamos a hacer gran uso de estas cosas, pero pues entonces aquí ya para no irme a la otra página y que quede todo aquí, déjenme ponerles aquí, pues lo que se puede hacer, yo puedo definir módulos generados por un conjunto S, ¿verdad? ¿Qué sería el módulo generado por un conjunto S? En lo que me contestan, déjenme reconciliar esta llamada. Hola. Entonces, ¿qué sería el módulo generado por un conjunto S?
Alguien, ese sonidito que suena pim, es porque alguien hizo algo y yo no sé qué está pasando o es otra cosa. El chat. Respondieron por el chat. Ah, es el chat. Sin pena, contesten, ¿eh? Tomen el micrófono, no tienen Es el módulo más chico que contiene el conjunto. O sea, Pero en este caso más chico, ¿en dónde, no? bueno, en el módulo ambiente, por así decirlo, ¿no? Lo que pasa es que ese tengo que tomarme un subconjunto de M, ¿no? Entonces, por eso quería como que me dijeran eso, ¿no? Porque ese dónde está, porque en principio, ¿qué es eso? Entonces, módulos generados por un conjunto S, entonces yo puedo decir que un módulo M es generado por un conjunto S y ese tiene que ser un subconjunto de M, ¿verdad? Sí, todos los elementos de M se pueden entender como sumas finitas de productos de A con elementos de S, ¿no? Es decir, si M se puede ver como el conjunto de las sumas de la forma A I por MI finitas, tal que AI está contenido en A y MI está contenido en S. Entonces sería el módulo generado por S, su módulo de M, por ejemplo, generado por S, o si yo me tomo M un módulo y me tomo S un subconjunto, digo que M es generado por S si pasa esta situación, son sumas finitas, ¿no? ¿Sí? Generado por S. Entonces también esto, análogamente, me hace decir exactamente las mismas cosas que dije para ideales, ¿verdad? Puedo definir lo que es un módulo finitamente generado, ¿sí? Entonces, M finitamente generado, que ya se sabe qué es lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir un módulo M principal? ¿Verdad? Quiere decir que está generado por un único elemento, ¿de acuerdo? Y entonces puedo hacer la misma situación, ¿verdad? ¿Sí? Los módulos finitamente generados también les llaman módulos de tipo finito, ¿no? Porque son finitamente generados. Ay, qué memoria. Permítanme 2 segundos. Sí, hola. Sí, dígame. Por favor, que pase. Muchas gracias. Tengo la mala suerte de estar solo y que siempre cuando estoy dando clase hablan por teléfono para cualquier cosa. Y la cosa es que vienen a dejar paquetería y si yo no contesto, no la dejan, se van y entonces no me dejan la paquetería. Entonces tengo que contestar, lo siento. Ok, ahí están los modos Un principales. segundito nada más, a lo mejor es una sutileza, Ana, pero ¿ese qué estructura estamos tomando? Aquí no estamos metiéndolo en un ambiente técnicamente, ¿no? Es ese, Ajá, bueno, yo me tomo M un módulo, una módulo, y entonces me tomo S adentro de M, y entonces digo que es generado por S, si M es de esta forma, ¿no? Si son sumas de esa situación. O sea, si estoy tomando, digamos que el ambiente es el M, el módulo que está ahí. ¿Sí? O sea, debo de tener yo una multiplicación. Hay una noción de módulo libre generado por un conjunto, Exactamente. y Exactamente. entonces lo puedo meter, y entonces ahí sí X no necesita estar metido en ningún ambiente, y necesito como una operación formal ahí, pero no me voy a meter en eso no lo necesito. Pero eso son como cosas de álgebra que existen, la noción de módulo libre generado por un conjunto, que es un poco también como la cosa del anillo de polinomios, ¿no? Si se pone a pensar tantito el anillo de polinomios, yo simplemente denoté A por X y nunca dijimos qué cosa era A por X. O sea, ¿qué quiere decir ese producto? Digamos que vamos a una expresión formal de esta forma. Igualito podría haber hecho para definir un módulo generado por un conjunto como una expresión formal de esta forma donde la suma se hace coordenada a coordenada y se agrupan los X que son iguales, ¿no? Sería la misma noción, como la noción de anillos, pero para módulos. Y esa noción es más general, existe una noción categórica, ¿no? Que se llama los elementos libres en una categoría que se pueden generar con conjuntos, ¿no? Y que cumplen con esto que estamos diciendo. Pero bueno, no importa, ese es el generado por M. Y sí es cierto lo que decía ¿quién eras? Luis, ¿verdad? Luis Castillo, que también puedo tomarme todos los... Si yo estuviera tomándome como... Es que ahí hay una sutileza, pero si yo pudiera meter a todos los módulos adentro de alguien, si yo pudiera meter a todos los módulos adentro de alguien, no los A módulos adentro de alguien, los pudiera ver adentro de alguien, entonces el módulo generado por ese, pues sí sería como la intersección de todos ellos, ¿verdad? Sería como eso, ¿no? Pero la cosa es que la pregunta ahí es, ¿puedo meter a todos los módulos adentro de alguien que contengan a ese? Y incluso, ¿no? Me podría fijar en todos los módulos que contienen a ese. Incluso, aunque me fije en todos los módulos que contienen un conjunto S, no hay como
no, o sea, no puedo hablar de intersección en principio porque pues, esos módulos no estarán metidos en un espacio ambiente. Entonces, tiene razón en el sentido que hay que hacer como esa observación, ¿no? No es igualito a la noción de subanillo, porque no tengo la noción de estar metido dentro de alguien, ¿no? En principio. Claramente sí puedo definir lo que es el submódulo generado por un conjunto S. Dado un módulo M y un subconjunto S, puedo definir el submódulo generado por S, y ahí sí coincide con que es la intersección de todos los submódulos de M que contienen a S, ¿no? Ahí sí, como en espacio vectorial, pero así con la definición que yo di ahorita, no. Pero es cierto, no he dicho lo que es un submódulo, pero también puedo definir lo que es un submódulo. Entonces déjenme nada más ponerlo aquí también así, para no irme para acá. Entonces puedo definir submódulos. Y entonces queda claro lo que es un submódulo, ¿verdad? ¿Sí? Dado un módulo es un subconjunto con la operación de multiplicación que también vive ahí y todo en orden, ¿no? Es que vuelva a ser un módulo. Y finalmente, bueno, aquí sí me voy a tener que cambiar de página. Una vez que yo tengo los submódulos, pues podemos hablar de pues, el núcleo de un módulo y la imagen, ¿no? Entonces, de hecho, lo podemos hacer como en general, ¿no? Entonces, sea f, lo voy a hacer en general, de x a x', un homomorfismo. Y este homomorfismo pues puede ser ya sea de grupos, de anillos o de módulos. Y de hecho puede ser de otras cosas, pero como nada más hemos visto aquí esta situación, vamos a poner los grupos, anillos o módulos, lo que ustedes quieran. Entonces yo puedo definir el kernel de f, o el núcleo, es, pues por definición, va a ser el que vamos a denotar por kernel de f, o kernel de f así, pues es el conjunto de todos los elementos A en el origen, de tal manera que f de A pues me da el 0, ¿no? O sea que, en otras palabras, esto es ni más ni menos que la imagen inversa del 0. Fíjense que en todas las estructuras que yo definí, que son grupos, anillos y módulos, tenemos un 0, tenemos un elemento neutro aditivo, entonces puedo fijarme en la imagen inversa. F tiene que ser un homomorfismo de anillos, entonces todo bien, ¿no? Eso es lo que me da el núcleo. Y entonces, pues la particularidad de este objeto es que es un... pues lo puedo poner un subgrupo para el caso de grupos, o es un ideal para el caso de anillos, y para el caso de módulos, pues es un submódulo. Ajá. Entonces esto nuevamente, si no lo saben, pues se los pongo aquí en naranjita, que tienen que verificar que el kernel satisface que es un ideal, en el caso de anillos, es un subgrupo en el caso de grupos y un submódulo en el caso de módulos. Entonces ya tienen un montón de ejemplos aquí nuevamente de ideales y de kernels. Y de hecho, todo ideal se puede ver como el kernel de un anillo. De hecho, lo voy a poner aquí. Entonces, si, si A es un anillo y A es un ideal, cuando definí el módulo cociente, lo que no les dije es que hay un homomorfismo canónico de A al cociente, que es un homomorfismo de anillos, que se llama el homomorfismo canónico, y es el que me manda a, lo manda a su clase. Es un homomorfismo. De anillos. Y resulta que en este homomorfismo de anillos, pues el kernel, déjenme llamarle al homomorfismo, pues le vamos a tener que poner nombres porque le voy a poner G, ¿no? Es un homomorfismo de anillos. De hecho, le voy a llamar pi porque es un morfismo como de proyección. Entonces, este homomorfismo cumple con que el kernel de pi pues, es ni más ni menos que el ideal A. Es exactamente el ideal A. ¿De acuerdo? Entonces, no nada más el kernel es un ideal, sino que todo ideal es un kernel, ¿no? En particular de este morfismo de evaluación. Entonces, kernels e ideales son equivalentes, digamos, en anillos. Sí, hasta ahora todo bien. ¿Sí? Nada más ya para terminar la clase de hoy, y terminar creo que con los conceptos que vamos a necesitar para la siguiente clase, es que si es lo siguiente, si A es un dominio entero, entonces yo puedo calcular su campo de fracciones o subcampo de fracciones, que normalmente se denota por la letra K o frac.
de A es pues el conjunto, como es el conjunto de elementos de la forma A entre B, de tal manera que A está en A y B está en A, pero B distinto de cero. ¿Sí? Y bueno, este conjunto no es suficiente, digamos, en este conjunto eh, hay una relación de equivalencia, es decir, yo digo, aquí vamos a decir que dos elementos son iguales, es decir, que A entre B es igual a A' entre B', si solamente si pues se cumple la relación cruzada, ¿no? De A por B' es igual a B por A', ¿no? Entonces, esta cosa resulta ser un campo, y es el campo de fracciones de A, y es muy importante que A sea un dominio entero, ¿no? Porque si no es un dominio entero, no tengo que es un campo. Los que saben ya de álgebra, estoy localizando en el cero, en un dominio entero, eso me da un campo de fracciones. Este, eh, digamos que lo que les decía es que este A entre B más bien lo puedo entender como clases de equivalencia, ¿no? Son como clases de equivalencia de una relación de equivalencia que hago en pares ordenados, ¿no? Como cuando construyo los racionales, es exactamente la misma forma de la construcción de los números racionales, así. Y bueno, yo tengo un homomorfismo, ¿verdad? Tenemos un homomorfismo natural de A al campo de fracciones de A, pues que a cada A lo manda a la clase de A sobre 1, ¿de acuerdo? Y entonces en este caso tenemos que es inyectivo, y como es inyectivo, entonces puedo identificar entonces a A como un subconjunto de sus campos de fracciones, ¿no? Entonces, por lo tanto, puedo pensar a A como un subconjunto de sus campos de fracciones. Y de hecho, eso es lo que vamos a hacer. En todo anillo, que es un dominio entero, pensamos siempre a mi anillo dentro de su campo de fracciones, que es el cociente que está aquí. Sí, el ejemplo típico son los enteros dentro de los racionales, pero nuevamente en este curso de teoría algebraica de números vamos a estudiar otros anillos que son como los enteros, para lo cual, en el caso que yo tenga que son dominios enteros, voy a necesitar fuertemente su campo de fracciones. ¿Sí? El campo de fracciones de ese anillo es como los racionales para los enteros, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a estudiar ahí esa situación. Entonces, yo creo que aquí acabamos. Creo que ya no me faltó decir nada. Hay algunas cuestiones de divisibilidad que vamos a empezar a ver en la siguiente clase.